Los criterios estéticos siempre fueron materia opinable. Lo que es lindo o agradable para alguien puede resultar disgustante para otro. Estamos acostumbrados a discutir la belleza en el cuerpo humano, en el arte y en la naturaleza. Otras personas, entre las que me incluyo, somos sensibles a otro tipo de belleza, la belleza de la matemática, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que vemos en un razonamiento, en pensar un problema o en la demostración de un teorema? Algo así como una melodía, un flujo artístico, una pincelada de inspiración. Con cada problema matemático se inicia un viaje a un mundo desconocido, un viaje de exploración por la propia capacidad, por los propios límites. Para mí, ese camino por puertas que se abren está lleno de belleza. Si yo les preguntara cuál es la distancia más corta entre dos puntos, ¿ustedes qué contestarían? Bueno, mire, la distancia más corta entre dos puntos es la recta, el segmento que une este punto de acá con este punto de acá. Ahora, si yo tuviera estos mismos dos puntos, pero dijera, ¿cuál es el recorrido más corto en tiempo? El menor tiempo posible para unir esos dos puntos. ¿Será la recta? Y la pregunta la vamos a develar junto con Leonard Echagüe. Leonard es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y además es doctor en diseño gráfico. Y en realidad es además un poco el factotum de que existe un museo de matemática que está ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en donde está el Departamento de Matemática. Los invito a concurrir a él, visitarlo, porque es un museo extraordinario. Leonard, la distancia más corta, el recorrido más corto entre dos puntos, ¿es la recta? Sí, el recorrido más corto es la recta. Muy bien. ¿Y en tiempo? Y bueno, podemos probar con este dispositivo, recreando un problema que se planteó en el siglo XVII, sí, que realmente el tiempo que una partícula, en este caso una partícula material considerada una bola... A ver. Pero no la tires de allá, primero tira esta, o sea, al tirar esta, tirala. O sea, esto es el camino recto. Este es el camino recto que tarda una cantidad determinada de tiempo. Muy bien. Podríamos preguntarnos, ¿es este tiempo el mínimo? En que con una caída espontánea, una partícula desde acá hasta acá cae más rápido. Entonces, este modelo lo que muestra es que realmente existen algunas curvas que recorren esta distancia en menos tiempo que lo que recorren sobre la recta. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no probamos vos y yo? O probalo sí, vos directamente. Largala desde el mismo lugar y sacá las manos para que se vea. Dale. A ver, hacelo otra vez. O sea, esta curva tiene antes de que lo tires, sí, esta curva tiene la particularidad que cuando uno la tira desde un lugar recto y desde un lugar que tiene esta forma, esta llega más rápido que esta. O claro, sea, esto unen estos dos puntos de manera que esta, la que tiro de acá, llega más rápido que esta. Claro. A pesar que esta es recta. Ahora, hacelo de nuevo, por favor. Vamos a mirarlo sí, desde otro ángulo. Hacelo otra vez, por favor. A ver. Yo quiero fijar las ideas con algo ahora que ustedes han visto lo que pasa. En realidad, entonces, quiere decir que lo que sirve para la distancia, el camino más corto entre dos puntos, sigue siendo la recta. Sin embargo, en tiempo, la recta ya no resuelve el problema. Hay caminos, entre comillas, que hacen más corto el recorrido. Y esto es muy importante. ¿Cómo se llama esta curva? Bueno, la curva que se ha calculado es la óptima en tiempo entre dos puntos a diferente altura y que no estén sobre la misma vertical. Se llama cicloide. Es una curva matemática que se genera a través de una rotación, se llama una ruleta o una rodante, que se genera a través de la rotación
de la traza de la rotación de un círculo sobre una recta. ¿Qué trayectoria describe un punto de una rueda de bicicleta mientras uno va andando derecho? La respuesta es justamente la cicloide, que puesta patas para arriba es el tobogán que permite el descenso más rápido. Ahora, Leonard, esa también se llama la braquistócrona. Claro, se llama braquistócrona, ese nombre en latín viene del planteamiento del matemático que planteó el problema en el siglo XVII. Braquisto quiere decir entonces menor, y crono quiere decir tiempo. La de menor tiempo. La de menor tiempo. Claro, Bernoulli, que fue el matemático que lo planteó como así el problema, el problema de la braquistocrona, y lo resolvieron varios matemáticos, encontrando que la cicloide es la curva que obedece a esa propiedad. O sea, lo interesante otra vez es quedarse con la idea que tiene que romper con este plano de igualdad, donde uno cree que como la menor distancia entre dos puntos es la recta, entonces el menor tiempo también para unir dos puntos es la recta. Y eso no es cierto, porque hay infinitas curvas con las cuales uno podría unir. Sin embargo, la cicloide es la que se demuestra que de todas las curvas es la que hace la de menor tiempo. ¿Por qué se llama también tautócrona? También se llama tautócrona porque hay hasta acá. Sí, yo voy a poner la mano ahí. Yo la pongo. Si uno la lanza desde cualquier lado que la lanza, tarda el mismo tiempo. A ver, hacelo de nuevo. ¿Cómo yo la pongo la mano? Acá. Uno la lanza desde acá, desde acá, desde acá. Hacelo con dos lugares. Y fíjate que llegan al mismo tiempo. O sea, es notable esto. Se llama Leonard Echagüe, nos acompaña en el programa. Y miren lo que pasa con los skaters. Sí, con los skaters. Lo lindo de tirarse en un tobogán, en este caso en skate, es experimentar el vértigo de la velocidad. Los skaters, aunque no conozcan la teoría matemática que hay detrás, tienen este conocimiento en su cuerpo. Ellos saben que para llegar más rápido al otro lado, es mejor lanzarse verticalmente en una curva mucho más pronunciada que hacerlo en un tobogán recto. Es más, aun si la curva baja y vuelve a subir, igual es más rápida que el tobogán en línea recta. Lo notable entonces es entender que los matemáticos han podido resolver un problema que era el siguiente, y como resumen de todo lo que hemos visto, si uno quiere decir y quedarse con que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, está perfecto, es cierto. Ahora, si uno quiere decir si la curva que hace que si yo tiro una bolita de acá, va a llegar acá más rápido, ¿lo quiere hacer con la recta? Eso no es cierto. Y hay muchas curvas que llegan más rápido que la recta. Y hay una que es la óptima, la cicloide. Le propongo ahora jugar a la generala, pero de una manera diferente. Vamos a suponer que uno tiene 4 dados normales y un quinto que vino fallado, que tiene los números del 1 al 5, pero le falta el 6 y en lugar del 6 hay otro 5. Si uno quisiera hacer generala, ¿tiene más o menos posibilidades que con los dados normales? ¿O tendrá las mismas posibilidades? Ese es el desafío para pensar. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Guillermo Martínez es doctor en matemática y se dedica además a escribir libros de ficción, y le va muy bien. ¿Qué tiene que ver la matemática con la literatura? Quiero preguntarte si la matemática coopera y de qué manera para que escribas, o en lo que has escrito o en lo que estás escribiendo. Sí, de maneras muy diferentes, incluso maneras de las que posiblemente yo no me dé cuenta, pero sin duda la matemática me ha dado temas, ámbitos, personajes, y también, creo yo, cierta manera de concebir al texto como un objeto de algún modo que está fuera de uno y al que uno puede criticar y al que uno puede volver después de mucho tiempo y puede intentar corregir.
digamos, cierta frialdad que yo creo que da el análisis de las situaciones a la manera matemática. ¿En qué momento? Porque yo muchas veces me tropiezo imaginándome situaciones frente a algo que me pasa en un programa de televisión o en lo que fuere, y yo me doy cuenta que mi capacidad para pensarlo, bueno, lo voy a pensar así, por acá no, lo voy a pensar así, o plantearme distintos escenarios e eventualmente criticar, como dijiste vos, voy a hacer esto y después lo voy a proponer, es como si estuviera sugiriendo una demostración de algo. Y quiero proponértela para que vos y yo, que estamos trabajando juntos, vos la critiques. ¿Vos sentís eso también en algún momento? Bueno, de algún modo, cuando uno empieza una narración, un texto, lo que hay son distintas posibilidades que dirimen una lucha entre sí. Sí. O sea, uno tiene, antes de arrancar con la escritura, tiene una especie de visión de tipo platónica, igual que cuando uno enfrenta un problema matemático, uno tiene cierta sensación de cómo pueden ordenarse los elementos. De un modo que el matemático ve ciertos patrones y conexiones, uno ve de algún modo como fragmentos de personajes o de diálogos, es decir, hay una sensación de por dónde irá la novela. Cuando leí Crímenes Imperceptibles, hay un momento donde aparece una suerte de serie o de sucesión de símbolos. No quiero dar a conocer nada porque por ahí hay algunas personas que todavía no lo leyeron. Voy a tener que prestar atención a lo que estás haciendo. Yo me estoy defendiendo aquí. No, no estoy diciendo. Pero quiero decir que me gustó verme reconocido de pronto en que apareciera algo de la matemática que iba a ser tan ampliamente conocido después, como que una determinada sucesión aparecía. Me hizo bien. Sí, muchos matemáticos me han dicho esto. Se sintieron como por primera vez representados de una manera relativamente positiva. O sea, la matemática ligada a la aventura, de algún modo, ¿no? Y sacar a la matemática de esa especie de rincón de freaks en la que generalmente se lo pone, o el matemático loco, ¿no? O sea, bueno, yo intenté que los personajes de mi novela fueran no solamente matemáticos, sino que, bueno, se dedicaban a la matemática, pero tenían una vida además, ¿no es cierto? ¿Siempre escribiste mientras hacías matemática? Siempre la literatura fue paralela al desarrollo de la actividad matemática. Lo que ocurre es que la actividad matemática para mí siempre fue algo muy exigente, entonces me podía dedicar, pero una cantidad de tiempo mínima que hacía que mis libros se sucedieran también con una frecuencia bastante lamentable. O sea, recién ahora a partir del premio de que pude dejar la docencia, puedo pensar en dedicarme a escribir enteramente. Sí, sí. Gracias, Guillermo. ¿Y conviene o no conviene tener 4 dados normales y otro alterado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y el 5 otra vez? En realidad, las posibilidades para hacer generala son las mismas que con los 5 dados normales. El hecho de que tenga repetido el número 5 hace que haya 2 generalas posibles con ese número. Una de ellas reemplaza a la generala de 6, que es la que falta porque el 6 está desaparecido. Y con los demás números hay una generala en cada caso, como siempre. El infinito y todas las conjeturas, todas las cosas que atentan contra la intuición, las reglas que para los conjuntos finitos valen y para los infinitos no. Por ejemplo, si uno tiene 2 conjuntos infinitos, 2 bolsas con elementos, con infinitos acá y acá, ¿cómo hace uno para saber dónde hay más si no se puede contar? Justamente de lo que se trata es evitar contar, porque uno puede contar cuando uno tiene conjuntos finitos, que empiezan y terminan. Habrá muchos, por ejemplo, en la humanidad hay muchísimas personas, más de 6.400 y pico de millones de personas. Son muchísimas, somos muchísimos. Uno empieza a contar, pero en algún momento termina.
El problema está en qué pasa cuando uno no puede contar. Entonces yo les quiero plantear un problema que es el siguiente y los invito a que lo piensen junto conmigo. Supongamos que hay un grupo de personas que quiere ir al teatro, quiere ir a ver una obra y en la obra entran una cantidad de personas. La gente hace cola, las puertas del teatro están cerradas. Entonces yo vengo y les digo a algunas de las personas que son dueñas del teatro o que están en ese momento manejando la situación, les digo, mira, hay una cola enorme, da varias veces vuelta a la cuadra. ¿Alcanzarán las sillas, alcanzarán las butacas para sentar a esta gente? Si yo le preguntara a usted cómo contestar esa pregunta, ¿alcanzarán o no alcanzarán? La respuesta es obvia, es la inmediata. Uno va y cuenta. Es decir, uno va y cuenta la cantidad de personas y sabe cuál es el número de butacas que tiene. Entonces, frente a eso no hay problema. Pero si yo le dijera, ¿hay más números o números pares? O sea, los números 1, 2, 3, 4, todos los números y los números pares. ¿Dónde hay más? ¿Entre los números o los números pares? Uno tiene la tentación de decir, mire, los pares están metidos entre todos los números. ¿Cómo me hace esa pregunta? Obviamente hay más entre todos los números. ¿No ve que acá están los impares, que acá no está? Y yo le diría, momentito, compañero, no esté tan seguro. Me dice, ¿pero de qué me habla? Yo le voy a decir de qué le hablo. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de las personas que están afuera esperando en una cola para entrar al teatro. Una manera de evitar contar sería la siguiente. Hagamos una cosa, dejemos pasar a todo el mundo. Que entren y que se sienten. Con tal de que se sienten cada persona en una sola butaca. Entran y se van sentando. Si cuando terminó el proceso hay gente parada, es que había más gente afuera que butacas. Si cuando terminó el proceso hay algunas butacas vacías, quiere decir que había más butacas que gente. Y si justo tuve la fortuna que la cantidad de gente que hay afuera y la cantidad de butacas es la misma, no hay ni nadie que queda parado ni butacas vacías. Pero eso justamente nos evita contar. Uno no necesita saber cuántas personas hay o cuántas butacas hay. Con el mismo proceso, uno puede averiguar qué pasa con estos conjuntos infinitos. Todos los números o los números pares. Y uno dice, ¿pero cómo? Justamente con este apareamiento. ¿Apareamiento qué quiere decir? Que yo puedo hacer de cuenta que todos los números, 1, 2, 3, etcétera, todos los números hacen el papel de las personas. Y los pares hacen el papel de las butacas. Entonces, como no puedo contar, porque si empezara a contar no terminaría nunca, yo les digo, mire, haga una cosa, deje pasar a todos los números y que se sienten en las butacas, como hicimos recién. Vamos a ver si cuando termina el proceso hay gente que se queda parada o hay butacas vacías. Entonces, hágalos pasar y se sientan de esta manera. La persona número 1 se sienta en la butaca número 2. La persona número 2 se sienta en la butaca número 4. La persona número 3 se sienta en la butaca número 6. La 4 en la 8, la 5 en la 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cada persona que lleva un número se sienta en la butaca que lleva el doble del número. El 4 se sienta en el 8, el 100 se sienta en el 200. Haciendo de esta manera, cuando termine el proceso, es obvio que toda persona encontró su butaca. La persona número 1.000.000 se va a sentar en la butaca 2 millones y claramente no van a quedar butacas vacías, porque en la butaca 40 uno ya sabe que está sentado la persona número 20. Es decir, esto demuestra que la intuición aquí que uno tenía falla. Yo cuando me contaron esto la primera vez me rayó la cabeza. ¿Cómo? ¿Hay la misma cantidad de números pares que de números? Y la respuesta es sí. Las reglas que valen para conjuntos finitos no valen para conjuntos infinitos. El hecho de que haya algunos conjuntos que están metidos dentro de otros, en los casos finitos, hace que aquí no pueda haber la misma cantidad que acá, salvo que justamente acá estén todos. En cambio, en los conjuntos infinitos, eso no es cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. ¿Por qué fue a terapia el libro de matemática? Porque tenía muchos problemas. ¿Para dónde debe llevar su barco un timonel? ¿En qué lugar del planeta está? Para responder estas preguntas hace falta pedirle ayuda a la matemática, un poco la mano derecha de los navegadores.
Uno de los problemas del navegante es el de la determinación de la dirección a donde se dirige la embarcación. Eso a bordo se resuelve con un instrumento conocido vulgarmente como brújula, que a bordo lo llamamos compás magnético. Hoy en día tenemos las ventajas para determinar la dirección del sistema de posicionamiento global, como es conocido el GPS. El segundo problema que se le plantea al navegante es el problema de la distancia o la velocidad. A bordo, ese problema, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con lo que se denomina la corredera. La corredera es un instrumento que permite determinar el espacio o la distancia navegada, o, depende del instrumento, también eso se transforma en función del tiempo en la velocidad a la que va la embarcación. 7-7 recibido. El tercer problema del navegante es el problema de la profundidad. La determinación de si puede o no pasar navegando por un determinado lugar en función de la profundidad del lugar. Hay un transductor a bordo de la embarcación que manda un eco, ¿sí?, que rebota en el fondo, y ese eco vuelve, se toma el tiempo que tarda esa señal sonora en ir y volver, ¿sí?, y con eso se calcula cuál es la profundidad del lugar. El cuarto problema del navegante es el de la posición. Eso se logra a través de las cartas náuticas, ¿sí? Las cartas náuticas son una representación plana de lo que es la Tierra. Con este sistema de coordenadas geográficas nosotros podemos ubicar a la embarcación en el hemisferio norte a través de la latitud o la longitud, o en el hemisferio sur. El problema de la transformación de la superficie terrestre en un plano lo podemos visualizar en este gráfico. En la figura A vemos la forma que tendría un gajo de la esfera terrestre en el hemisferio norte. Y también observamos dos objetos que se encuentran sobre la superficie terrestre, uno cerca del ecuador, que tiene forma circular, y otro cerca de los polos, también de forma circular. Para transformar esto en un plano, que lo vemos en la figura B, deberíamos estirar la parte superior de ese gajo hasta transformarla en un rectángulo. Para mantener la forma de los objetos en la carta, lo que se hace es generar un estiramiento vertical de este rectángulo, de manera tal de volver a la forma circular estos objetos que habían adoptado una forma ovalada. Lo que sí se genera es que mantienen la forma que uno observa en la realidad. Y esa es una característica muy importante que debe mantener una carta náutica. Para terminar el programa, quiero mostrarles cómo queda la gente que hace matemática. No, quiero mostrarles las cabezas de Nacho, Florencia y de Omar. Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver la matemática con esto? Bueno, la matemática puede proveer una respuesta a lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo preguntara, ¿cómo se puede demostrar que en la capital federal de la República Argentina hay dos personas que tienen el mismo número de pelos? Claro, uno dice, no sé, por supuesto que hay que obviar a los pelados, porque obviamente tienen 0 pelo. ¿Cómo puede hacer uno para ratificar, confirmar, garantizar que hay dos personas que tienen el mismo número de pelos? En realidad hay mucho más que dos. Entonces uno dice lo siguiente, y acá es donde interviene la matemática, con lo que se llama el principio del palomar. La pregunta es, ¿ustedes cuántos pelos creen que una persona puede tener en la cabeza? Yo los ayudo. Una persona en la cabeza no puede tener más de 200.000 pelos. Es decir, alguien que tiene más de 200.000 pelos o 200.000 pelos es porque le salen pelos de la cara, de las orejas, de todas partes. Es decir, no hay más de 200.000 pelos en la cabeza de nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente, como en la capital federal hay más de 200.000 personas, no puede ser que cada persona, hay más de 2 millones, 3 millones de personas, no puede ser que todos tengan números de pelos distintos. Porque si una persona tiene 0, otra 1, otra 2, si todos fueran distintos tendría que haber una persona con 1 millón y pico de pelos, 1,5 millones de pelos. Es decir, que el hecho de que en una ciudad, cualquiera, la capital federal de la República Argentina, o en cualquier ciudad donde esté usted, en donde haya más de 200.000 personas, usted tiene la garantía que tiene que haber por lo menos dos
que tengan el mismo número de pelos. Y esto sirve para demostrar muchas otras cosas. Es lo que se llama el principio del palomar, y yo lo que quiero es agradecerles a Nacho, a Florencia y Omar, porque ellos aportaron, no tienen el mismo número de pelos, pero lo que hicieron fue cooperar con este programa de matemática, que además de educarnos para pensar, para tomar decisiones más racionales, también nos sirve para divertirnos. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento.